Bienvenidos a todos a este viaje por uno de los museos más importantes de Panamá, el cual es de muy alto valor educativo y es para toda la familia, donde daremos un vistazo desde la creación de lo que era Panamá hace millones de años atrás hasta nuestros días. Que si visitas este hermoso país es un lugar imperdible de visitar. Espero les sea de su total agrado, que lo disfruten. Pudiéramos definir este lugar, o sea el biomuseo, en una mezcla poderosa entre ciencia y arte. Es un museo de historia natural dedicado a Panamá que explora la relación entre su biodiversidad y su cultura. En 8 exhibiciones fantásticas que cuenta la historia del surgimiento del Istmo de Panamá hace 3 millones de años y de cómo ese surgimiento unió continentes, dividió mares, cambiando el mundo para siempre. Para poderse ubicar del cómo llegar al biomuseo, este está localizado en la calzada de Amador, también conocido como el Causeway, el cual queda situado en la entrada sur del Canal de Panamá y se puede llegar tomando un transporte selectivo, o sea un taxi o un transporte colectivo, que en este caso en Panamá se llama Metrobús, y el trayecto desde Ciudad de Panamá toma tan solo de 10 a 15 minutos. Y después de aprender muchas cosas interesantes, este recorrido nos lleva hasta una cinemateca llamada Panararama, el cual es un espacio de proyección con 10 pantallas que sumergen al visitante en una presentación audiovisual de lo que es la biodiversidad de Panamá en 5 minutos. Tiene pantallas hasta en el piso y 360 grados de imágenes audiovisuales con un sonido intenso. Les dejo el audio original para que lo disfruten al máximo.
siguiendo nuestro recorrido nos adentramos en el pasado antes que existiera Panamá, el cual el continente americano hace 70 millones de años estaba separado el sur del norte y lo separaba el mar en vastas regiones donde ahora vivimos en el istmo. Por ese motivo, cuando se construyó el Canal de Panamá, se ha descubierto una gran variedad de fósiles de animales marinos y estructuras coralinas muy antiguas, que dan testimonio que justo donde estamos parados era el fondo del mar con animales y de fauna prehistórica de la época. Muchas de estas piedras que pueden apreciar en las imágenes se formaron a más de 1000 metros de profundidad entre 15 y 16 millones de años atrás. Estas rocas de grano muy fino están compuestas por conchas o esqueletos minúsculos, organismos de mar abierto. Muchos de estos restos se acumularon en el fondo marino como sedimentos. Y cuando pases por esta zona puedes con un salto con todas tus fuerzas hacer que el medidor de movimiento sísmico llamado sismógrafo te haga una medida con un mini temblor que lo verás en la pantalla, simulando así cuando la tierra tiembla bajo nuestros pies por los movimientos tectónicos de la misma. Y entonces llegó el momento, el puente surge. Panamá es un milagro que surgió del mar. Las fuerzas del interior de la tierra que formaron el istmo se representan en 3 esculturas tectónicas de 14 metros de altura, en un espacio de encuentro táctil y físico con el mundo geológico. Cuando el istmo se cerró, se convirtió en un puente que produjo un gran intercambio de especies entre el norte y Suramérica, como lo veremos más adelante. ¿Y no les parece fascinante poder ver esas rocas con fósiles de conchas y moluscos que alguna vez existieron hace millones de años y han pasado tanto tiempo para que nosotros los seres humanos y demás especies podamos vivir en estos lugares? El cual debería hacernos una reflexión para valorar y cuidar al máximo la biodiversidad, los bosques, los animales y no contaminar o devastar las selvas, los arrecifes de coral y la fauna marina también. Tenemos una responsabilidad enorme como especie inteligente que somos nosotros. Y desde ese entonces los océanos quedaron divididos. Cuando Panamá emergió, 2 océanos muy diferentes se formaron, cambiando la vida en todo el planeta Tierra. Más adelante le mostraremos 2 grandes acuarios semicilíndricos de gran altura que muestran cómo el Pacífico y el Caribe evolucionaron al quedar separados por la creación del Istmo de Panamá. El gran intercambio de biodiversidad se dio cuando el Istmo de Panamá se cerró, ya que se convirtió en un puente que produjo un gran intercambio de especies entre el norte y Suramérica. Una estampida de esculturas creadas por Blue Rhino Studio muestran animales de todas las épocas, formas y tamaños, narrando este evento único en la naturaleza, que aún continúa. Investigué quiénes son Blue Rhino Studio y hacen esculturas para museos alrededor de todo el mundo. Les comparto el link para que vean las maravillas que hacen, como por ejemplo dinosaurios como el temido Tyrannosaurus Rex, de enorme tamaño real con una perfección que parecen vivos.
El planeta Tierra es una red viviente. Los seres vivos se necesitan mutuamente e interactúan de maneras complejas e invisibles. Una enorme escultura, a la vez la planta, animal, insecto, microorganismo, produce en el visitante de este museo el efecto de estar en una dimensión donde todas las criaturas tienen la misma importancia. Las cosas más asombrosas esperan al visitante en este museo. Paneles y pantallas ofrecen información sobre la relación entre la biodiversidad de Panamá y el mundo entero. El Biomuseo es el resultado de un esfuerzo de la colaboración entre el Instituto Smithsonian, la Fundación Amador de Panamá y el Ayuntamiento de Panamá. Se realizó en la calzada Amador. Tanto el edificio como su ubicación son espectaculares, ya que ofrecen unas vistas del horizonte y de la bahía de la ciudad de Panamá por un lado y el Océano Pacífico y la entrada del Canal de Panamá por el otro. La realización del Biomuseo fue encargada al famoso arquitecto Frank Gehry por la Fundación Amador, afiliado al Instituto Smithsonian, para que el mundo conozca la historia del Istmo de Panamá y la riqueza natural que esto encierra. Se trata del primer edificio que el arquitecto realiza en América Latina. Un dato que me pareció muy interesante es que en 1986 y 1996, o sea, bastante tiempo atrás, los investigadores del Instituto Smithsonian realizaron un estudio para determinar la edad del Istmo de Panamá. Para ello recogieron muestras de fósiles y sedimentos, llegando a la conclusión, como les mencioné anteriormente en el recorrido, que el choque entre dos placas tectónicas hace 3 millones de años provocó que esta zona surgiera del mar a la superficie, una estrecha franja de tierra que une los dos continentes, eso es Panamá, y separa los dos océanos, permitiendo una de las mayores migraciones conocidas. Según los expertos, en este trozo de tierra que forma el Istmo de Panamá existen más especies de aves, mamíferos, reptiles y plantas que todo Estados Unidos y Canadá juntos. El Biomuseo tiene 4.100 metros cuadrados de construcción y contiene 8 galerías de exhibiciones permanentes, diseñadas por Bruce Mau Design, distribuidas en 2 niveles. Además, un espacio para exhibiciones temporales, tiene 2 acuarios de 10 metros que los vamos a ver a continuación, y donde se muestra la vida marina del Océano Pacífico y el Caribe, una tienda, una cafetería, numerosos espacios externos para exhibiciones en los rincones de su jardín botánico. Esta galería en particular nos gusta mucho porque somos unos apasionados de la vida marina y se nota el esfuerzo que se ha hecho para recrear los ecosistemas de manglares, por ejemplo, y el sistema coralino con vida marina real, en buenas condiciones saludables para vivir en estos acuarios. Todo para que todos nosotros los visitantes podamos apreciarlo y saber que existen y lo importante que son para el equilibrio del planeta. Algo único en todo el mundo que solo tiene Panamá es que puedes en tan solo 1 hora y media aproximadamente visitar ambos océanos, y si eres amante del buceo o con solo nadar con máscara y snorkel puedes ver la diferencia entre los dos océanos y el cambio en sus ecosistemas. El Atlántico es mucho más coralino con especies variadas, una arena más blanca, el Pacífico es más rocoso y volcánico con mareas super altas y corrientes fuertes y una biodiversidad mucho más diferente.
Nuestra fundación Planet Protector Foundation la creamos con la intención de aportar entre todos para revertir la destrucción de los ecosistemas, los arrecifes de coral, los bosques y la tala indiscriminada. Toneladas de basura que todos los días llega al mar mata a muchos animales marinos y arrecifes de coral. Les compartiremos estas imágenes de la última limpieza de playa que efectuamos acá en Ciudad de Panamá, en el área de Costa del Este. Verán la exagerada cantidad de basura que llega a las playas. Y si no aportamos así sea un granito de arena para evitar que esto continúe, la extinción de todo lo que nos rodea será inevitable. Y finalmente seremos los seres humanos que también desapareceremos, porque todos estamos tan conectados a la cadena de la vida en este planeta que también nos extinguiremos, ya que no podremos tener comida y mucho menos agua potable, si no actuamos pronto. El científico George Anger, curador de exhibiciones en este biomuseo, es ornitólogo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Él desempeñó un papel integral en el desarrollo del contenido científico que se encuentra en las 8 exhibiciones de este museo. Dijo que la posición única de Panamá lo convirtió en la elección natural para el primer museo de biodiversidad del mundo entero. Por todo lo que vimos en mi concepto, el biomuseo es muy diferente a un museo tradicional de historia natural, ya que la arquitectura, el diseño de la exhibición y el contenido científico se ha integrado en un todo sintético en mayor medida que en cualquier otro proyecto en todo el mundo. Por ejemplo, cada galería presenta un elemento apodado por el diseñador Bruce Mau como un dispositivo de maravilla, un gran elemento en el límite entre el arte y la ciencia, que se usa para transmitir el concepto científico clave de la galería y para atraer al visitante. En lugar de hacerlo, les envía información. En sus propias palabras, el ornitólogo George Anger, como curador de exhibiciones, dice que ha estado involucrado en todos los aspectos de la planificación de estas exhibiciones y el desarrollo de conceptos para las 8 galerías desde el principio hasta el fin de este recorrido. Escribió un documental conceptual original en contenido científico del museo en el año 2000 y desde entonces ha trabajado en estrecha colaboración con los diseñadores para idear formas de ilustrar estas ideas para que le llegue a la mayor cantidad de población posible. Escribió los guiones de estas exhibiciones para todas las galerías y definió y ayudó a seleccionar todos los especímenes, algunos de los cuales colecciona todavía, modelos, fotos, ilustraciones, interactivos y otros elementos en exhibición. Y como dato curioso para hablarles de esta fabulosa estructura arquitectónica que es el biomuseo, los colores utilizados en los paneles de la cubierta, o sea, la parte del techo, que verán estas tomas magníficas aéreas de nuestro dron, el color verde, azul, amarillo, rojo y naranja, no solo hacen referencia a la fauna y la flora del país. En este caso, el arquitecto Gehry cambió su habitual paleta monocromática para recordar las diversas culturas presentes en los pueblos indígenas en la región de Panamá, como los diablos rojos o los colores de las casas bocateñas. Para realizar los techos fueron necesarios 45.000 tornillos y remaches de acero inoxidable, más de 102.000 tornillos de colores y casi 5.000 metros de láminas metálicas que fueron pintadas en Tailandia, con un sistema similar al que se usa en la industria automotriz, utilizando 1.800 kilogramos de un polvo especial llamado jotun en tonos escogidos. Estoy convencido y tengo mucha fe que el biomuseo va a tener un efecto transformador al hacer que los panameños sean conscientes de la gran biodiversidad de su hermoso país y su importancia mundial y estimular una mayor participación en la conservación de esta biodiversidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta acá, suscríbanse a nuestro canal, denle like y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.